Exactamente, una axioma es, ¿cierto? Una situación que es evidentemente tan verdadera o evidentemente tan falsa que no necesita demostración. Bueno, lo que vamos a hacer ahora lo vamos a describir por axioma. Es así porque es así y porque funciona. No vamos a entrar en detalles porque no vamos a terminar mal la materia. Antes que nada, a ver, las matemáticas son una ciencia. Esto le va a permitir ganar una cerveza. ¿No era que no? No me acuerdo el video con el que abrimos la clase, o sea, la materia. Como No, que. la matemática no es una ciencia, es un sistema de lógica. La matemática es un sistema de lógica, no es una ciencia. La mayoría de gente cree que la matemática es una ciencia, no un sistema de lógica. Por ejemplo, por eso es que las computadoras funcionan con el álgebra de Boole, que son ceros y unos. Bueno, el álgebra de Boole, ¿no es cierto? Es un sistema de lógica, ¿no es cierto?, que permite resolver problemas. Pero es lógica. Bueno, en la matemática nuestra también, o sea, el álgebra de Boole forma parte del universo de las matemáticas. Pero la matemática con la que usamos nosotros es un sistema de lógica, no es una ciencia. Así que se pueden ganar una cerveza haciendo esas apuestas así medias random y de paso quedan como, wow, como saben, se ven que ustedes le enseñan bien. Volviendo al caso. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Yo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dijimos que a un sistema lo puedo estudiar? El mismo sistema. Hay dos formas de verlo. Uno es en el dominio del tiempo, el PDT, cómo cambia con respecto al tiempo este sistema. O en la otra, ¿cuál era? A ver si se acuerda. Yo puedo, profe, pero que hable otro. A ver, el otro. ¿Se acuerdan cuando vimos convolución? Que la convolución que lo que era como que si dos señales se juntara, se juntaban que era una señal nueva. Y esa señal nueva tenía características de la señal mamá y la señal papá, ¿cierto? Entonces hemos dicho que una señal, si fuera una persona del dominio del tiempo, sería como si yo a la persona la reconociera antropomórficamente, o sea, por la forma que tiene, por el largo del pelo, el color de los ojos, la estatura, ¿cierto? Y hay otra forma de reconocer a una persona que no es antropomórficamente. ¿Cuál es? A ver. Por el ADN. Muy bien, por el ADN. Exactamente. Entonces, si para los seres humanos o los seres vivos tenemos forma de reconocerlo antropomórficamente, o sea, por la forma y por el ADN, para los sistemas o las señales, nuestra forma antropomórfica es el dominio del tiempo, o sea, cómo la señal va cambiando en función del tiempo. Eso sería otra forma antropomórfica. ¿Y la forma genética cuál sería para ver nuestro sistema? No sabía el dominio de la frecuencia. Exactamente, el dominio de la frecuencia, que en su momento lo llamamos F de omega, porque omega, hasta donde yo sé, es igual a 2pi por, ¿qué? Omega es igual a 2pi por, La frecuencia.
¿Cómo? La frecuencia. Sí, parece, exactamente. Entonces esto sería frecuencia. Bueno, pero hay una situación especial que viene de acá. Si ustedes se fijan en estado transitorio, la señal, aparte de cambiar su amplitud y su fase, también puede cambiar su frecuencia. Entonces, en el- cuando yo estudio el estado transitorio, ¿cierto? También tengo que meter la frecuencia. Esta frecuencia en estado estable es la frecuencia omega 2 pi por f que yo siempre conozco, que es la que se ve acá. Pero acá, ¿cierto? Aunque lo veamos de esta manera, aunque gráficamente no se vea, cuando esto empieza a decaer de esta forma, esta señal, también hay una variación de frecuencia inicio de fase. Bueno, yo para ver cómo varía la frecuencia en el estado estacionario, yo defino algo que se llama el plano de Laplace o plano de frecuencia completa. ¿Qué quiere decir esto? Esto que va con la herramientita. Como usted lo ve. Entonces, en el eje vertical voy a poner la frecuencia que conocemos siempre, J omega, 2 pi por f. Y acá lo voy a llamar sigma, una real. Este sigma, todo esto entre J omega y sigma, forman el plano S, que es el plano de frecuencia completa. Básicamente, ¿cómo funciona la cosa? Este sigma de acá me da información sobre qué, sobre el transitorio del sistema. Y este J y este omega que me da información sobre qué, sobre el estado estacionario del sistema, ¿cierto? De hecho, esto que está acá es a la S que habíamos dicho, y digo la que haré a la sigma, E, J omega, esto que está acá era mi sinusoidal en estado estable. No sé mi acá. Era mi sinusoidal en estado estable. ¿De acuerdo? Y esto que está acá era un exponencial que le estamos viendo acá, que si el exponente es positivo, esto tiene esta forma. Si el exponente es negativo, esto tiene esta otra forma. ¿Cierto? Que al multiplicar esto por esto, el resultado que yo obtengo, ¿cuál sería? Vamos a suponer que es negativo el exponente, que es lo deseado. El resultado que yo obtengo es la respuesta total del sistema. Esto sería la forma antropomórfica en f de t. Bien. Esto sería el análisis de ADN de la señal en f de s, también en la frecuencia. ¿Tá? Por eso, además de nuestra frecuencia que conocemos todos los días, aparece este signo. ¿Entendió? Sí, estaría bueno unos gráficos. Más que nada lo Vamos de. a ver. Entonces, ¿qué pasa? Este plano S se conoce como plano
de Laplace. Bien. Y yo, fíjense en la conclusión que sacamos, muy importante de acá. Yo se lo estoy explicando, como siempre digo, de forma cualitativa, dándole cierto contenido matemático como para que todo encaje. ¿Sí? Recuerden de que esto de la materia de grados son meses y meses y meses para llegar a esto. Entonces, yo, mi sistema, lo puedo estudiar en el dominio del tiempo como f de t y en el dominio de la frecuencia como f de s, ¿tá? Donde f de t tiene, ¿cierto?, una f de t transitoria y una f de t estable. Y el dominio de la frecuencia que tengo un e a la más menos, o la menos más sigma. Esto sería el transitorio. ¿Y qué tengo? Un e a la j omega, que es el estable. Recordando que S es igual a más menos sigma más menos j omega. Entonces, el plano de Laplace, surge la necesidad de resolver la expresión o la ecuación matemática completa de un sistema. Cuando digo completa, tengo considerado el estado transitorio. Ahora, fíjense, si yo tengo dos formas de un sistema, en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, significa que tiene que haber alguna forma de pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Eso que me permite pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia se llama transformada de Laplace, básicamente. ¿Esto cómo se define? La transformada de Laplace lo podemos imaginar como una caja a la cual la vamos a llamar L. A la caja ingresa una función en el dominio del tiempo. Esta función se mete acá adentro y a la salida obtengo otra función a la cual la voy a llamar f mayúscula de s. Es el mismo sistema, nada más estudiado en el dominio de la frecuencia. Esta caja que les expliqué es una caja mágica, esta de acá. Esto que está acá, esta caja que está acá. Que dice que la transformante Laplace de f de t se define como que como integrante cero infinito de la función que expresa matemáticamente la señal o el sistema que yo necesito, lo estoy estudiando, multiplicado por ¿qué? Por e a la menos s por t. S es sigma más j omega, por diferencial de t. Al hacer la integral de todo esto, el resultado que yo obtengo
Es la función, pero en el dominio del campo complejo, de frecuencia compleja. ¿Se entiende? Bien, ya lo vamos a ver. Y la transforma de inversa, ¿qué sería? Sería otra función de matemática, por eso está la menos 1, que uno toma f de s y que me devuelve f de t, la función original. ¿Mm? Esto que está acá es una acción, es así porque es así. Nosotros en la carrera de grado nos hacen descomponer todo, desarmar todo y validar y verificar de que esto es así. ¿Mm? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Repasando. La ¿En la solución maestría también lo ven? ¿Cómo? ¿En la maestría también lo vuelven a ver? La maestría que a esto, Sí. sí, se da como sabido, ¿no es cierto? Porque de la maestría supone un trabajo ya más profundo. ¿Mm? O sea, a ver, la maestría no te... A ver, a nivel de maestría no vas a ver cómo llegas al integral de la transformada de Laplace directa. Eso lo ve la carrera de grado. En la maestría directamente también se da como sabida. Pero básicamente, en la maestría no ves de dónde viene esto. Porque no te interesa, boludo. Esto lo que vos ves es ya una herramienta, ¿cierto? Que tenés que saber cómo y dónde y cuándo aplicarla. Y cuáles son las limitaciones de esa herramienta. ¿Mm? Perfecto, gracias. Bien. El que quiera verlo, lo puede ver en internet, o sea, en internet lo explican, es como un capítulo que es para alguien que está estudiando ingeniería. eh, Son videos que son más o menos 40 minutos, pero son de apoyo a alumnos, o sea, parte de ciertas cosas que vos ya deberías saberlas de antes. Por eso, normalmente el rigor matemático es justo y necesario. ¿A qué apunta todo? A que les presentemos herramientas, le digamos de dónde salen, cómo están hechas por dentro y nada más. A nosotros la carrera de grado nos exigen porque necesitamos en cierto punto saber de dónde vienen, porque de ahí nosotros podemos inferir ciertas cosas a ver, me interesa saber cómo se hace este integral porque después, más adelante, cuando vemos otras cosas, otros temas que nos tocamos en esta carrera, en esta carrera, nos interesa saber dónde viene porque de un punto donde se está armando esta caja, yo toco algo, por alguna forma de decirlo, y hago otra cosa. Entonces yo necesito justificarlo. ¿Sí? Entonces, yo tengo la transformada y la transformada en Laplace. ¿Para qué me sirve? Para pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Sí? Y uno dice, pero ¿por qué paso yo el dominio de la frecuencia? Y porque en la mayoría de los casos, es más práctico trabajar con el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo. Ejemplo, ¿qué caso práctico se les ocurre que es más fácil resolver en el dominio de la frecuencia que en el dominio del tiempo? A ver. Vimos algo de mantenimiento industrial que nos dieron. ¿Cómo? Vimos algo de mantenimiento industrial que nos dieron, que con la frecuencia se podía ver la falla de ciertos sistemas. ¿Me explico? Sí, sí, está bien. ¿Alguno más? Está bien, está perfecto el ejemplo. Por ejemplo, cuando yo diseño un filtro,
cuando yo tengo que filtrar una señal, me es más fácil diseñarlo en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. ¿Y la frecuencia? Exactamente, muy bien. Si yo quiero hacer un estudio de, por ejemplo, un estudio de fatiga de materiales. ¿Sabes lo que es la fatiga de material? Cuando ya pasó del campo plástico, No, también, ese es uno, pero también puede estar en el campo elástico. Vos te referís, profe, al proceso para hacer el ensayo ese, digamos. O sea, la fatiga de material es cuando vos repetidamente, por ejemplo, una barrita, hace que repita un resorte. Lo comprimí y lo estiré varias veces. El resorte sigue estando en su estado, y está la ley de Hooke, que me dice, esto es fuerza, esto es distancia, no sé cómo la materia cómo se comporta. Hay una zona que es elástica, ¿cierto? Que yo al material lo estiro con una determinada fuerza y cuando lo suelto vuelve a su posición normal. Esta es la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la fuerza con la que estiro o comprimo un material es igual a una constante K propia del material por la distancia. Esta K depende del material. Pero hay una parte que si yo sigo estirando el material, hace esto y se rompe. Esto que está acá es lo que dice el compañero. Empieza en la zona plástica. ¿Qué quiere decir? Que si yo a partir de este punto suelto el material va a quedar deformado. Acá lo que pasa es que la estructura cristalina del material se reacomoda, ¿no es cierto? Se reacomoda de forma que yo suelte o lo vuelva a comprimir, nunca va a volver a su estado estructural original. Bueno. Este análisis, en realidad es más fácil hacerlo en el dominio del tiempo. Pero en el estado, pero en el caso de fatiga, que es cuando yo estudio la cantidad de veces que yo someto a un material, a, a una actividad mecánica continua, puede ser en esta zona, a mí me va a interesar, ¿no es cierto?, la frecuencia con la cual yo estoy, por ejemplo, bajando o subiendo la barrita. La frecuencia de la señal esta f de t que está haciendo vibrar esta barrita. Bueno, entonces, yo con eso veo la fatiga, veo cuando el material cada vez se empieza a deformar un poquito más. ¿Sí? La otra, ¿saben por qué? Vieron que los soldados generalmente cuando van de maniobra marchan todos, pum, 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 todo el mismo paso, toda la misma frecuencia. Pero cuando llegan a un puente, ¿qué hacen? ¿Se dieron cuenta de ese detalle? ¿Qué pasa cuando llegan a un puente? ¿Siguen marchando o rompen la marcha? ¿Por qué rompen la marcha? Claro, muy bien. Todo sistema, todo, entiéndase como sistema, también los materiales, tienen un punto de resonancia, ¿cierto? Creo que el punto de resonancia, el punto en el cual el material empieza a tener fallas estructurales, ¿cierto? Entonces, ahora los puentes de ahora no tienen tanto problema como eran los puentes viejos, pero igualmente lo siguen haciendo.
Cuando los soldados entran en marcha, ¿no es cierto? Sin querer, esa marcha, pum, 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 con esa frecuencia, pueden entrar en resonancia con la resonancia estructural del sistema, puede hacer que se caiga. Entonces, una de las pruebas que se le hacen a los materiales, ¿no es cierto? Aparte del de cargarlo con carga estática, es justamente eso, tomar muestras de material del cemento, del acero, y someterlos a vibraciones como para ver el punto de resonancia de colapso del material. Bueno, eso me conviene hacerlo en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Porque básicamente ese material es un filtro, está funcionando como filtro. Si no está dentro, si esa vibración mecánica a la cual estoy haciendo vibrar el material no es la resonancia destructiva, esa vibración el material la va a transmitir de un extremo a otro y va a funcionar como un resorte, no le va a pasar nada. Y si estamos dentro de la resonancia destructiva, parte de esa vibración, el material no lo va a dejar pasar, lo va a absorber él, y cuando lo absorba, va a empezar a ¿qué? Va a empezar a cambiar su estructura cristalina interna, que es lo que pasa acá. Y ahí cuando empieza a destruirse de adentro hacia afuera. Entonces, ese análisis, ese estudio me conviene hacerlo en el dominio de la frecuencia, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, perfecto. Si se llega a cortar, puse a la y cuarto. Bien, entonces, yo un sistema lo puedo estudiar tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Por una cuestión de practicidad, en la mayoría de los casos, me conviene hacer en el dominio de la frecuencia. Pero en la mayoría de los casos, mi sistema está modelado en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque me es más fácil modelar un sistema de cero en el dominio del tiempo, eso es lo curioso. Entonces, cuando mi sistema está modelado en el dominio del tiempo, pero necesito estudiarlo en el dominio de la frecuencia, hay una herramienta que me permite hacer ese pasaje del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Esa herramienta se llama transformada de Laplace. Y esa transformada de Laplace, conocido como plano de frecuencia compleja, es un plano complejo. Y acá vemos una aplicación directa de lo que son los números complejos, en el cual en J omega tengo la frecuencia normal, la de siempre, la de 2pi por f, la cantidad de vueltas que hace el vector complejo alrededor del círculo, lo que sea. Pero hay un parámetro nuevo que es sigma. El sigma es el que me da la información de que el transitorio, en cuántas magnitudes el sistema entra en estabilidad o puede nunca llegar a estabilizarse. Porque cuando el signo es positivo, me hace bien, perfecto. Esto es lo que vamos a ver acá. Y esto es lo que está acá, ¿no es cierto? Son las propiedades de la transformada de Laplace. Pero hay uno que hacer como el caballito de ingeniería que se llama el teorema del valor inicial y el teorema del valor final, ¿cierto? Este es muy usado en ingeniería. Que para que no haya problemas, se los voy a explicar después del recreo porque necesito un poquito de tiempo. Así que lo vamos a ver en el recreo. Bien. Les propongo que cortemos ahora, cosa que cuando volvamos enganchemos con esto de una, porque me va a quedar la explicación ni siquiera a mitad de camino, porque se corta. Y Dale. nos vemos a las 4, ¿les parece bien? Sí, profe. Dale, Dale, profe. dale, profe. Perfecto. Estamos viendo. Chao, chao.
asegurarme que lo que hago de un lado sea lo mismo de lo que hago del otro. Básicamente, eh, que lo que yo estudio en el dominio de la frecuencia se dé en el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué es el teorema? Esto también lo vamos a un axioma. ¿Qué es el teorema del valor inicial? El teorema del valor inicial dice que el límite, está acá, dice que el límite de una función f de t, de un sistema o una señal que tiende al infinito, ya cuando llega a su estado estable, es el valor que yo obtengo, el valor numérico que yo obtengo, es exactamente igual que si yo a esa función en el dominio de la frecuencia le tomo límite para s que tiende a 0 por s por f de s. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo en el dominio del tiempo estudio que mi señal llega a un estado estable, por ejemplo, de 5,3, cuando ya se estabilizó, esto quiere decir que tiene infinito. Del lado del dominio de la frecuencia, si yo estoy trabajando, esto sería f de t, ¿no? Si estoy trabajando en el dominio de la frecuencia, este 5,3 lo obtendría como, si yo tomo límite de s que tiende a 0 por s por la función f de s. ¿Qué quiere decir esto? Límite de s tiende a 0 por s, s es sigma más cos omega, ¿sí? Porque como la transformada de Laplace de la función de f de t. Y lo que está acá f de s, ¿sí? Esto se llama teorema del valor final, porque cuando yo estoy estudiando, ¿qué cosa? Tomando el límite de la respuesta del sistema para cuando el tiempo va al infinito, o sea, cuando ya se estabiliza. Y eso, el dominio de la frecuencia, resulta de que se toma la transformada de Laplace de f de t, que sería f de s, multiplicada por s, o sea, sigma más j omega, y tomar límite para s que tiende a 0. ¿Sí? Entonces, el valor que yo obtendría del lado del dominio del tiempo sería el mismo valor que yo obtendría del lado del dominio del tiempo. Y después tenemos el teorema del valor inicial. El teorema del valor inicial, ¿quién me dice? El teorema del valor inicial me dice lo siguiente. ¿Qué me dice? El teorema del valor inicial dice que el límite de la función de f de t para t que tiende a 0, o sea, justo en el instante donde el sistema empezó su transitorio, es igual a que al límite de s que tiende a infinito de que de s por f de s. ¿Mm? Esto se llama teorema de valor inicial. Yo estudio el sistema, el resultado que yo obtengo en el dominio del tiempo es exactamente igual al resultado que yo obtendría en el dominio de la frecuencia. Nada más que esta función f de s
donde f de s es la transformada de Laplace de la función en el dominio del tiempo, lo tengo que multiplicar por s y tomar el límite que tiene phi. ¿Sí? Son dos teoremas muy importantes. ¿Se entendió? Obviamente tiene su carga de demostración matemática, pero a nosotros nos sirve estudiarlo de esa manera. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Puedo repetir la última parte, profe? ¿Cuál sería el último parte? A ver. El otro límite, cuando explica el otro límite. Claro. El teorema del valor inicial siempre se ve desde el dominio del tiempo, ¿no? Por eso se llama el teorema del valor final, teorema del valor inicial. Significa que mi función, cuando yo, mi sistema f de t, tomo límite para t que tiende a 0, o sea, en la parte transitoria, va a ser igual a que al límite de s que tiende a infinito, de que de s por f de s. ¿Cuál es la diferencia acá? Que yo acá a s la tomo para infinito y a t la tomo para 0. Pero recordando que esto que está acá es la transformada de Laplace de f de t, y este, ¿qué cosa? Es mi variable de plano complejo, sigma más j omega. Son dos teoremas en el cual, si ustedes se fijan, este se llama teorema del valor final, porque estoy estudiando el comportamiento del sistema para t que tiene infinito, o sea, cuando ya pasó suficiente tiempo para que... Entonces, pero del lado de Laplace, yo tengo que tomar la transformada de Laplace de la función f de t, que me da f de s, multiplicarlo por s y tomar límite para s que tiende a 0. Parece loco, pero es así. Ahora, el teorema del valor inicial, yo tomo límite para t que tiende a 0 de f de t, pero para el lado de Laplace, yo tendría que hacer lo siguiente: tomar f de s, o sea, la transformada de Laplace de f de t, multiplicarla por s, igual que el caso anterior, pero tomar límite para s que tiene infinito. Es como que el límite que tomo del lado de la frecuencia compleja del lado de Laplace está cruzado con respecto al dominio del tiempo. Acá tomo para t que tiene infinito, acá tomo para s que tiene 0. Acá tomo para t que tiende a 0 y acá tomo para s que tiene infinito. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Esto por qué se hace? Porque muchas veces me interesa saber el comportamiento tanto en transitorio como en estado estable. Pero si mi función ya está expresada en términos de Laplace, yo para hacer esto yo tendría que hacer que la antitransformada de Laplace de f de s. ¿Y después qué? ¿Esto como resultado que me va a dar? Me va a dar que f de t. Y después tendría que tomar límites. Entonces, para ahorrarme ese viaje directamente, lo hago en plano complejo. Yo quiero saber el comportamiento del sistema en estado estable, tomo límite para s que tiende a 0 de qué? De f de s por s. Yo quiero saber el comportamiento del sistema en el estado transitorio, tomo límite para s que tiene infinito de qué? De s por f de s. Y yo me ahorraría este viaje de hacer la antitransformada de Laplace, obtener la función en f de t y después tomar límite. ¿Se entendió? ¿Se entendió, gente?
Sí, pero haría falta un ejemplo, profe. A ver, un ejemplo rápido. Vamos a hacer un ejemplo más adelante. Hay un ejemplo. Vamos por partes. Entonces, lo que está acá, bueno, las propiedades de la transformada en Laplace, ¿no es cierto? La transformada en Laplace es lineal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan las propiedades de linealidad de un sistema? ¿Te referías a linealmente independiente, ese tipo de cosas? Exactamente. Por ejemplo, si yo tengo entonces una propiedad de linealidad, el escalonamiento, ¿se acuerdan? Donde yo tenía acá A, cuando tenía f de t, y no sabía que tenía A por f de t. ¿Sí? La otra creo que era la propiedad de que la sumatoria f de t y lo vamos a poner z de t. Entonces, me va a quedar que me salió de A por f de t más b por z de t. Bueno, transformar en Laplace tengo las mismas propiedades. Transformar lo bueno de la transformar en Laplace, que también es lineal. Entonces, si ustedes se fijan de este lado, x1 ds y x2 ds la transformar en Laplace de qué? De x1 de t y x2 minúscula t respectivamente. Para la propiedad de desplazamiento, cuando yo a la señal la desplazo, tanto para la izquierda como para la derecha, en la transformada en Laplace existe, pero en vez de acá hacerle un correcto, en vez de hacerle acá, por ejemplo, se pensaría decir, bueno, si yo hago acá x t menos t0, yo tendería a decir, bueno, acá sería x s menos s0. No, no es así. Para lograr esto, ¿cierto? Del lado de Laplace, lo que yo hago es hacer e a la menos s de 0, cuánto tiempo yo quiero mover la señal por x de s. ¿Sí? ¿Tiene propiedad de desplazamiento temporal? Sí, sí lo tiene, ¿cierto? El descalonamiento también. El escalonamiento, perdón, escalonamiento del tiempo. No, ¿cómo sería? X de A por T en Laplace no es X de A por S, sino es 1 sobre el módulo del valor de A de cuánto lo quiero mover por X por S sobre A. ¿Sí? ¿Qué era el escalamiento, profe? Este escalamiento temporal, ¿cuántas veces lo mueves en el tiempo? ¿Sí? Ahora, después está el de derivación y el de integración.
¿cierto? Eso lo vamos a ver con un ejercicio. Pero básicamente, lo que yo quiero que se lleven ahora en esta clase, la clase que viene va a ser más de ejercicio, vamos a analizar circuitos. Lo que yo quiero que se lleven es que la transformada de Laplace es una herramienta que me sirve para estudiar el sistema en el dominio de la frecuencia. ¿Y por qué digo frecuencias complejas? Por dos razones. Porque tengo sobre el eje imaginario, j omega, la frecuencia de siempre, la 2 pi por n. Pero del lado del eje real tengo el sigma. El sigma, información de qué me da información sobre el transitorio del sistema. ¿Mm? Entonces, estudiando el sistema en el dominio de la frecuencia, ya la clase que viene, cuando veamos análisis de circuitos, con transformada de Laplace, vamos, que es mucho más simple resolverlo, ¿cierto? Y tanto la transformada de Laplace como el lado de lo que sería el dominio del tiempo, como esta materia son sistemas lineales, ¿ya? Que trabajamos con sistemas lineales, la transformada de Laplace es lineal también, cumple con las condiciones de linealidad. O sea, yo tengo, mi sistema es lineal, tanto el dominio del tiempo como el dominio de la frecuencia. Y hay dos teoremas muy importantes que los que vimos hace un ratito, que es el teorema del valor final y el teorema del valor inicial, en el cual yo del lado del dominio de la frecuencia puedo estudiar cuánto el sistema vale cuando se estabiliza en el dominio del tiempo, el valor numérico. Estando en el dominio de la frecuencia, aplico el teorema del valor final, por más que yo esté en el dominio de la frecuencia, yo voy a saber ese sistema cuánto vale cuando entre en su estado estacionario. Y el teorema del valor inicial también me dice lo mismo. ¿Cuánto vale el sistema cuando llega o está dentro de la zona de estado estacionario en el dominio del tiempo? Lo puedo analizar en el dominio de la frecuencia. Básicamente eso quiero que se lleven ahora. Y lo que está acá es la tabla de transformada de Laplace. ¿Mm? Entonces, ¿qué me dice? Que la transformada de Laplace de un escalón unitario U de t es 1 sobre s. ¿Qué quiere? Y acá empezamos a ver. Fíjense en una cosa muy importante. Este es mi escalón unitario. Esto sería, ¿qué cosa? U de t. Definimos, apenas arrancamos la clase. Este es mi escalón unitario. En la transformada de Laplace, esta función U de t, ¿cómo era? Para valores menores este es t, para valores de t menores que 0, esto implicaba que U de t era igual a ¿cuánto? 0. Para valores de t mayores que 0, implicaba que U de t, ¿cuánto valía? 1. Y para t igual a 0, también tomamos que la función valía 1. En la transformada de Laplace, cuando yo hago la transformada de Laplace, la transformada de Laplace, U mayúscula de S, es 1 sobre S. ¿Mm?
La transformada de Laplace de un escalón unitario es 1 sobre eso. Y ahora vamos a empezar ya a ver ciertas cosas, ¿no es cierto? Ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a suponer el circuito con resistencia. Esto es VCC. Y esto sería VR. Entonces, yo acá conecto un osciloscopio. Ha trabajado con osciloscopio, aunque sea con el simulador Protego, me imagino, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, imaginemos que yo pongo el osciloscopio, lo pongo en trigger, ¿cierto? Espero el disparo. Yo lo pongo con el trigger. Vieron que el osciloscopio tiene generalmente dos formas de adquisición. El barrido continuo que constantemente está midiendo, o el barrido por disparo. ¿Qué quiere decir? Cuando ve que la señal de acá cambió de estado, se fue para arriba o para abajo en función de un flanco que yo pongo, un nivel de disparo, ahí recibe mi gráfica. Imaginemos yo que el trigger lo tengo en 0 voltios. ¿Mm? O sea, el umbral de disparo es por encima de 0 voltios o por debajo. Depende de lo que yo quiera. O sea que hasta que no cambie de estado, esto no grafica. Imaginemos que ahora la llave está abierta, el osciloscopio está esperando acá. Cuando yo cierro la llave, ¿cuánto vale BR? BCC. Exactamente, BCC. O sea que yo en el osciloscopio de golpe veo esto. Esto que está acá, el eje vertical es BCC. Entonces empezamos a entender algo. Que la transformada de Laplace de BCC es ¿qué cosa? BCC sobre la transformada de Laplace de una fuente continua de extensión cuyo valor es BCC, transformada en Laplace BCC sobre S. Y BCC igual a 24 voltios, ¿cierto? Es transformada de Laplace, esto van a ser 24 voltios dividido en 10. Ya como empezó a tomar forma con algo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Pero cuánto es ese? Esa es la variable del plano de Laplace. Es como si yo te pusiera acá BCC de T. ¿Cuánto vale T? No sé. Depende del instante de tiempo que tomes, pero sí. Exactamente. Todo depende de acá también. S es una variable del plano de Laplace. S es sigma más J omega. ¿Mm? Es lo mismo. Es una variable. Son los 24 voltios divididos sobre S. S creo que es la variable de Laplace. Por ejemplo, una función que sea, qué sé yo, en lo mismo tiempo, seno de 2 por t. ¿Y cuánto vale t, profe? O sea, dale, vuelvo a lo que vos quieras y eso te va como resultado un valor de la señal en lo mismo tiempo. Esto es lo mismo. Vos dale el valor que vos quieras a sigma y a omega y te va a responder un valor en el dominio de la frecuencia completo. ¿Mm?
¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ya en la próxima clase cuando hagamos ejercicio va a tomar más forma, pero ya vemos de que ya empezamos a ver ciertas cositas de la vida real. Entonces, esto que está acá es lo mismo que le dije, esto es para UDT. UDT, el escalón vale 1, pero para cualquier valor de amplitud del escalón sería el escalón por A, que es A sobre S, lo que yo le comenté de qué cosa. Del valor de la tensión, en este caso eran 24 sobre S. ¿Mm? Bien. Después tengo esta señal. Después tengo esta señal. En la amplitud. Después yo tengo esta señal, que hace así, es una exponencial inversa, e a la menos AT. AT es con qué velocidad esto descarga, ¿no? Bueno, ¿cómo sería la transformada de Laplace de esto? La transformada de Laplace de esto eh, sería lo siguiente. Eh, e a la menos AT, la transformada de Laplace sería 1 sobre S. ¿Mm? ¿Entendió? Sí, profe. Bien, ahora la pregunta del mega o del terabyte. Bueno, profe, pero ¿cómo se grafica? Acá me lo grafica y acá no. Bueno, vamos a graficar esto, el plano complejo. El plano complejo, ¿cierto? Lo que yo veo o defino como plano complejo, esto es. De este lado tengo sigma y de este lado tengo j omega. El eje vertical mío en 3 dimensiones es el módulo de este de este, lo que yo tengo en el eje vertical. Entonces, este punto está acá en el plano, que en el caso anterior hubiera sido 1 sobre x más a, ¿cierto? Está ubicado acá. En el dominio es un punto tridimensional. Tengo que sacar el módulo de esto. ¿Mm? Esto sería un punto tridimensional que se ubica acá en el espacio. Esto que está acá generalmente no es amplitud, es potencia de señal. Entonces, es muy común que las gráficas que se vean, por ejemplo, en analizadores de redes, cuando yo quiero ver la gráfica del plano de Laplace, obtengan cosas así.
¿sí? Y acá tengo J omega, y acá tengo sigma, y acá en el eje vertical que tengo módulo. ¿Viste? Profe, una pregunta. ¿Sí? Sería como un paradoja. Esto sería, ¿qué cosa? Esto sería mi plano de Laplace, ese, y esto qué sería, en vertical que tengo el valor de que la potencia de la señal. ¿Sí? Entonces, como resultado que me da un gráfico tridimensional. Por eso, y esto quiero cerrar la idea, como esto es medio complicado de explicarlo, yo siempre trabajo con esto, ¿entiendes? Trabajo con el plano de Laplace. Pero, profe, ¿y cómo sé cuánto vale el módulo? Porque el módulo yo lo saco de esto. En este caso, 1 sobre S más A, la potencia G. El módulo de esto. ¿Sí? Esto, S más A, es lo que pasa acá. Y 1 sobre S más A, el valor de esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Una consulta. El volumen que está abajo del plano, ¿representa algo o no representa nada? Como el volumen está bajo el plano. El volumen desde el piso hasta el plano superior, hasta No, el no es plano. nada, no es nada porque es donde vos empezás a tener la potencia, por ejemplo. Este punto es el valor de potencia entre este valor de J omega y este valor de S. Los puntos intermedios no valen nada. ¿Entendés? ¿Se entiende? Sí. Bien, el resto, ¿cómo lo lleva? ¿Se va entendiendo algo, profe? Bien, perfecto. O sea, ¿por qué yo generalmente no veo el valor de la potencia en los gráficos? Porque está complicado. Y aparte no me interesa. ¿Por qué? Porque básicamente a mí me interesa analizar el dominio de frecuencia primero en dos puntos. En la parte transitiva y estacionario, que es cuando yo defino la estabilidad del sistema. Y si hay puntos intermedios, los veo numéricamente en un Excel. No me interesa graficarlo en tres dimensiones porque, a ver, me cuesta mucho buscar un valor o interpretar la diferencia cuando hacemos el dominio de la frecuencia que un plano bidimensional. ¿Mm? Bien, ¿qué seguiría acá? Bueno, después, fíjense, yo tengo esta de acá, y la coseno, ¿cierto? La transformada de Laplace de una función coseno de t, la transformada de Laplace coseno de omega t, es igual a que a s sobre s cuadrado más omega cuadrado. ¿Sí? Esa sería la transformada de Laplace de un coseno. Y la transformada de Laplace de un seno, la transformada de Laplace de un seno sería algo así como, entonces, omega sobre este cuadrado más omega cuadrado. Este omega que está acá y este omega que está acá es el mismo omega que se arrastra de dónde? El dominio del tiempo de la función. ¿Sí? Y quiere decir, si ese omega es igual, por ejemplo,
a 10, acá yo tendría 10 sobre S cuadrado más 100. ¿Mm? ¿Entendió? Sí, profe. Bien. Y así sucesivamente. Ahora, nos queda poquito tiempo, pero básicamente las leyes de Kirchhoff en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia son exactamente iguales. ¿Mm? ¿Qué quiere decir con esto? La corriente que entra a los nudos de un circuito es igual a ¿qué? A la sumatoria de las corrientes, ¿cierto? Entonces, como la transformada de Laplace es lineal, también la suma de las corrientes que yo veo en Laplace, cuando hago la transformada de Laplace de la sumatoria de corriente que entra por un nudo, es igual a la sumatoria de las transformadas en Laplace que entran por ese mismo nudo. ¿Mm? Porque es de linealidad. Y después, la caída de tensión en un circuito serio, en un circuito cerrado, ¿no es cierto? La sumatoria total es igual a ¿qué? A la tensión total dentro del circuito. Esto sería lo mismo en transformada de Laplace. Ya que ¿qué veo? Acá veo la transformada de Laplace de ¿qué? En este caso, la caída de tensión en una resistencia. La caída de tensión de una resistencia que es igual a I de T, porque acá el único parámetro que puede variar en función del tiempo, ¿cuál es? La corriente, no la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Entonces, la caída de tensión de una resistencia, que es R por I de T, en Laplace, esto que está acá sería I mayúscula de S, sería el equivalente de la corriente acá. Entonces, la caída de tensión, esto como una constante, vale lo mismo del lado del dominio del tiempo que del lado de la frecuencia. Si yo le aplico la transformada de Laplace a una constante, es la constante misma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La caída de tensión, estudiada desde el dominio de la frecuencia compleja VRDS, es igual a ¿qué? A R por la transformada de Laplace de ¿qué? De la corriente. ¿Sí? Fíjense, en este caso, la ecuación me quedó exactamente igual, nada más que una está en T y otra está en S. ¿Se dieron cuenta? sí, Bien. Ahora, la caída de tensión en un inductor es igual a ¿qué? A L, la inductancia del inductor, o la derivada de la corriente que lo atraviesa con respecto al tiempo. Esto es, se supone que si este inductor tiene una carga inductiva previa, por razones de sencillez, vamos a suponer que eso vale 0. Vamos a suponer que esta carga esto no tiene precarga. En el instante 0, esto no tiene una carga preinductiva. Bien, entonces, la transformada en Laplace de esto, de BL, sería igual a que a BL de S, igual a que a S por L, esto sería la precarga, a S por la inductancia por I de S. ¿Sí? ¿De dónde nace esto? La derivada de una función f de t con respecto de t, su transformada de Laplace, al menos la transformada de Laplace, la derivada primera, es igual a ¿qué? A S por f de s. Así se deriva en Laplace. La derivada primera de una función con respecto al dominio del tiempo
la transformada de Laplace de la función f de t multiplicada por eso. Por eso yo acá que tengo la derivada de la corriente con respecto al tiempo. La transformada de Laplace de la derivada de la derivada de la corriente con respecto al tiempo es igual a qué? Es igual a la transformada de Laplace de la corriente, esta I de t que yo tengo acá, que sería I de S, multiplicado por S, y luego multiplicado por L, que es una constante propia del circuito. ¿Mm? Ahora, la transformada de Laplace de la caída de tensión en un capacitor. Bueno, el dominio del tiempo, creo que S de t es igual a 1 sobre la capacitancia del capacitor por integral de I de t, la corriente que la atraviesa. Acá vamos a suponer que el capacitor tampoco tiene recarga, para hacerlo más simple. Entonces, la caída de tensión, ¿a qué sería igual? A BC de S igual a qué? A 1 sobre S sobre C por I de S. ¿Y esto dónde nace? Nace que la integral de f de t por diferencial de t, la transformada de Laplace de esto, integral de f de t por diferencial de t, la transformada de Laplace de esto, es qué cosa? Es la función en S sobre S. ¿Mm? Yo para obtener la transformada de Laplace y la derivada de una función, tengo que poner la expresión de la función f de s y lo multiplico por s. Entonces yo ya derivé en el tiempo. Y si yo quiero integrar en el tiempo, pero ya teniendo una función f de s, lo tengo que dividir por s. Por eso que el capacitor, la caída de tensión del capacitor, ¿qué te queda? Como esto es una integral, está acá adentro, ¿qué me quedaría? B, C, D, S, y lo que tengo acá, 1 sobre C, porque esto no se me altera. Cuando yo aplico transformada de Laplace constante no se altera. La transformada de Laplace de una constante es la constante misma. ¿Y qué es lo único que yo puedo aplicar Laplace? Es acá. Pero yo sé que la transformada de Laplace de una integral es igual a qué? A la transformada de Laplace de f de t sobre s. Entonces, ¿qué digo? I de s transformada en Laplace de I de t, pero es una integral, entonces lo divido por s. Si lo acomodo un poquito, me quedaría I de s sobre s por c. Y me queda un poquito más acomodado. Entonces, lo que hemos hecho, hemos pasado al dominio de la frecuencia compleja los tres elementos eléctricos pasivos más utilizados: la resistencia, la inductancia y la capacidad. Y con eso, en la clase que viene, ya podemos hacer circuito y resolverlo. ¿Mm? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, yo les paso ahora la filmina. Queda un poquito más para ver, pero eso lo podemos ver en la clase que viene. Está relacionado con los ejercicios en el programa. Vamos a ver esto, la estabilidad del sistema, y eso lo vamos a ver con los ejercicios de la clase que viene. Yo les voy a pasar la filmina ahora, para que la puedan ver. Bien. Para que la puedan estudiar. Entonces,
vean, repasen, pero básicamente el resumen de esta clase es que un sistema tiene, su solución general tiene dos partes, la transitoria y la de estado estable. Que los sistemas yo los he puesto en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Me va más fácil el dominio de la frecuencia compleja. ¿Cómo hago el pasaje del dominio del tiempo a frecuencia compleja? A través de la transformada de Laplace, ¿cierto? Bien. La transformada de Laplace es un operador que es lineal, ¿cierto? Y al ser lineal, yo puedo aplicar las propiedades de escalonamiento, desplazamiento del tiempo, superposición, todas las que vimos al principio de la materia. Si yo hago la transformada de Laplace de un sistema lineal, su transformada de Laplace también va a ser lineal. Y finalmente vimos que las leyes de Kirchhoff en un circuito eléctrico, como los sistemas eléctricos que vemos son lineales, la ley de Kirchhoff es solamente para sistemas lineales, entonces las leyes de Kirchhoff que se ven en el dominio del tiempo me sirven exactamente para el dominio de la frecuencia compleja. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace es lineal también. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. No sé por qué se quedó cargando esto. ¿Ya les llegó el archivo? Porque me dice cargando, a ver. No. Minutos. A ver. No, profe. No sé si queda ahí como el relojito como cargando. Debería ser más rápido. A ver. Me lo voy a hacer de esta forma. Listo. Me lo voy a intentar hacer por el teléfono. Porque con la compu se queda ahí como cargando. Profe, Sí. Sí. yo me tengo que ir, pero cualquier cosa. Bueno, yo se las paso. Es raro porque también por el teléfono se queda como esperando. No sé si el archivo, pero es un archivo común en el PowerPoint. Voy a ver si lo paso PDF, a ver si en PDF lo paso, pero es rarísimo. Dale, profe. Bueno chicos, nos vemos la clase que viene. Yo veo por qué no lo pasa, capaz que sea, no sé. Lo voy a pasar a PDF y ahí calculo que sí, lo voy a tener que poder pasar. Nos estamos viendo la clase que viene. Bueno, profe, gracias. Dale, profe, nos Chao, vemos. Muchas gracias. Hasta luego, profe.